Estamos de regreso en Infórmate. Toca el momento de nuestra entrevista central hoy. Una conversación directa, como siempre lo hacemos, que recibimos aquí en Infórmate al eterno general José Miguel Soto Jiménez, historiador por demás y conocedor de tantos temas. Por eso es que esto siempre es una conversación muy profunda. Bienvenido. Para los dos. Buenas un saludo. noches. Buenas noches, ya es domingo en la Buenas noche. noches, buenas noches. Es que tú sabes que con esta nublación uno pierde el sentido eso es verdad. de la luz. Bueno, mira, lo más importante que quiero decirle es, no como un formalismo, que agradezco una vez más esta invitación, decirle que yo no me considero un invitado, yo me considero parte del programa porque Eso he venido es así. muchas veces. Eso es así. Y eso la prueba de que me gusta es que sigo viniendo. Entonces, decirles que quiero darle primero a usted un saludo muy dominicanista, muy pueblista, y por el otro lado, entonces, enviar ese saludo a toda la audiencia de este programa, que yo sé que es mucho. Entonces, un saludo dominicanista para todos. General, vamos primero a hablar de la organización política a la cual usted pertenece y nos ha dado el saludo, los fuercistas. ¿Qué está pasando internamente con ese partido? ¿Ha habido un conflicto interno con las futuras candidaturas presidenciales entre Rubén Maldonado, el senador Félix Bautista, Félix auspiciando a Omar y Rubén a Leonel Fernández? ¿Ha pasado algo? ¿O ya el presidente Fernández se reunió con usted y dijo, mira, vamos a calmar esto? ¿Qué ha pasado realmente con ¿Fricciones o divisiones? No, yo creo que fíjate, las cosas, desgraciadamente, no son como son, sino como se perciben. Entonces yo te estoy diciendo que a veces, general. Sí, no, casi siempre, casi siempre. Estamos hablando de un tema fuera de cámara, por cierto, que habla de eso mismo, de cómo se perciben las cosas y cómo son percibidos los personajes. Pero yo quiero decirte que esas contradicciones no existen en el partido. No existen como tal. Bueno, pero tú me dirás, bueno, pero que no es que el yo me lo estoy inventando, es que hubo una discusión y yo pienso, eso se llamaba antes. Yo creo que ustedes no estaban nacidos todavía. Se llamaba la famosa democracia interna del partido, ¿verdad? Por la que se ha corrido mucha agua en el molino, pero no nuestro partido, sino de todos los partidos. Y quizás, o sin el quizás, el más notorio era en el PRD, que esas luchas internas, fruto de esa democracia interna, llevó a graves enfrentamientos y dificultades. Y ustedes, claro, y mucha gente, se hace eco de que ese fenómeno se está repitiendo en la fuerza del pueblo. Es un desconocimiento de lo que es la fuerza del pueblo y lo que es su líder, Leonel Fernández, que tiene otro concepto diferente del juego. Eso no quiere decir porque no vamos a especular, vamos a hablar de hechos. Sí, claro. Lo primero que hay que saber es que yo tengo la convicción total de que Leonel Fernández va a ser el próximo presidente de la República en el 28. Para hacer eso, tiene que ser candidato. Ya usted me tumbó la pregunta. Yo no he oído nunca al presidente Fernández, ¿verdad?, hablando de la posibilidad de no ir como candidato. No que me ha dicho que yo voy, es que no lo he oído. En cuanto a lo que se ha debatido y esos cambios son fruto también de esa democracia interna, de pareceres, de cosas que y es propio de la democracia interna. El hecho, hay una cosa clara, aún en todos, que el líder de la fuerza del pueblo es Leonel Fernández, ¿verdad? Entonces, en cuanto a su hijo, ese fenómeno, Omar Fernández, yo creo que es un fenómeno interesante, no sin antes decirle que esos procesos bien conducidos, en vez de ser una parte negativa, es positiva. ¿Tú sabes por qué? No estoy diciendo en este caso específico, sino de la democracia interna, porque dinamiza el partido y da expresión a eso. Ahora, ¿por qué yo les digo eso a ustedes? Hay que saber en lo que está la fuerza del pueblo, tomando en consideración varios argumentos. La aspiración del presidente Fernández, pero también la aspiración de todos los pueblistas, es precisamente que haya coherencia. Coherencia, lo que se llama cohesión en el partido. Porque el partido es una organización donde los organismos, a diferencia de muchos otros partidos, funcionan. Ese es un partido de organismos.
de organismo. Bueno, quizás ustedes observarán como personas inteligentes y agudas, y dirán, bueno, pero eso viene del viejo partido. Bueno, sí, viene del viejo partido. Como estábamos discutiendo, ¿por qué yo me levanto todos los días a las 4:50? Como decía Esquilo, son poderosas la sangre y el trato. Y en este caso yo creo que pero hay que saber en lo que está el partido. Sí, pero Eder, antes de pasar en lo que está el partido y los congresos y esa reestructuración. ¿Cómo tú sabes de los congresos? Antes de eso, ¿es prudente la posición de Félix Bautista en este momento presentar a Omar Fernández como opción presidencial? Bueno, fíjate, yo no te puedo decir si es prudente o no es prudente, porque yo digo las cosas como yo. No soy de lo que yo pienso, no sé, porque eso puede responder a otras motivaciones también. Entonces, yo creo, pero que ambos, no solamente ambos, ¿no? Porque no me voy a referir a Rubén Baldonado, yo me voy a referir al joven senador del distrito, ¿verdad? A Omar. ¿Qué ha dicho Omar? Después de la discusión, ¿qué ha dicho? El líder de la Fuerza del Pueblo es mi papá, Leonel Fernández, que va a ser el próximo presidente de la República en el 2028. O sea, no lo ha dicho tú, ni lo ha dicho Félix Bautista, ni lo ha dicho, ¿verdad? Ahora, tú tratar de encerronar, de taparle la boca a esos dirigentes, ¿verdad? En la Guardia sería imposible. Sería posible, ¿verdad? Sí, con los reglamentos. Eso se arregla con un cállese la boca, ¿verdad? O usted está haciendo sugerencias impertinentes en la Guardia. En la Guardia. Pero en la política no. En la política no. Y sobre todo, esos dirigentes, en el caso de los dos, que han sido ingentes dirigentes, valga la redundancia, de la Fuerza del Pueblo. Entonces, y también recurrentes en la amistad y en la lealtad con el presidente. Bueno. Si nos llevamos de esos planteamientos que usted dice que en su momento lo hizo el propio Omar Fernández, de que su papá, el presidente de la Fuerza del Pueblo, ya es el candidato, o sea, la Fuerza del Pueblo tiene la delantera sobre los demás partidos porque tiene su candidato presidencial. Ahí no hay que ir a una elección interna para ver cuál va a ser el candidato y presentarlo. Yo creo que se van a hacer, porque fíjate, de eso vamos a hablar ahora. ¿En qué está, qué está la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo está sumergida, pero sumergida de verdad, ¿verdad? Y digo de verdad, precisamente porque no siempre las cosas que se dicen son las que se hacen, pero está inmersa en un proceso del Congreso que es la mayor, jerárquicamente la mayor expresión del partido, y entonces está en eso. ¿En qué se está dentro de eso? Se está en las mesas de trabajo, discutiendo qué, los problemas nacionales, para que entonces cada una de las secretarías se nutran de ese diálogo abierto, donde no hay selección, no hay una opción selectiva, sino que participa todo el que quiera participar. No solamente los dirigentes, no solamente los militantes, sino hasta los simpatizantes van a explicar. Entonces esas mesas de trabajo están repartidas en lo que yo llamo los amplios campos de acción del gobierno. Es una palabra militar, amplia, campo de acción. Entonces ahí se está discutiendo los temas que están ahora sobre la mesa. ¿Para qué? Para hacer soluciones, para que se evacúen soluciones. Y en eso se está. Ahora, en este proceso, ahora mismo. ¿Qué sucede? Que hay otra parte de ese proceso que se llama el Congreso Elector. Exactamente. Fíjate qué interesante, donde se van a elegir las nuevas autoridades del partido. No simplemente dejar lo que están, ¿verdad? Sino hay que consultar las bases del partido, los dirigentes del partido, los militantes del partido, para que elijan las nuevas. Ahora bien, eso, ¿a qué autoridades me estoy refiriendo? A la de la dirección política, a la de la dirección central y también a los dirigentes municipales, porque eso baja. Entonces, claro, ese es un proceso. Es un proceso que yo pienso que ahora mismo hay una inquietud y se ha llevado al seno de esas discusiones de cuánto va a durar ese proceso. Yo pienso que debe durar lo que dure. Porque no hay tampoco prisa, porque si tú haces el crossover militar, de la doctrina militar, después de una batalla, como una batalla electoral. Electoral, sí. ¿Verdad? Después de una batalla,
Entonces viene un proceso que se llama recomposición. Estoy hablando de la guerra, la recomposición. Y ahora en política hay que recomponer los juegos porque, óyeme, yo recuerdo que me decía, yo fui relacionista público del general Inver Barrera, y él me decía a mí, yo le decía, mire, cuando le comentaba a la prensa, ahí están diciendo, y él me decía, Soto, yo no soy una medallita de oro para gustarle a todo el mundo. Claro. Entonces, lo que sucede es que se está en ese proceso. Yo creo que ese proceso es adecuado. Es adecuado, ¿verdad? Es adecuado. Pero sin abandonar, porque tampoco se está haciendo, ustedes están viendo los esfuerzos, las locuciones del presidente, la respuesta a la semanal, si se puede llamar así, sin abandonar la persistencia, el trabajo de oposición, de la lucha con la gente, que es la materia prima, de las dificultades, de las graves dificultades que están pasando. Pero yo insisto, porque usted habla de la reestructuración, eso es interno en el partido. Puede durar el tiempo que dure, precisamente porque yo entiendo que ya ustedes tienen esa otra parte resuelta, que es los candidatos. No vamos a decirlo a nivel congresual porque ya eso es otra cosa y bueno, al final hay muchos siempre por municipios, por provincia, hay muchos que se debaten, pero el principal, que es el candidato presidencial, ya ustedes lo tienen definido. Bueno, precisamente, pero tiene que ser formalmente definido. ¿Me explico? Ahora sí. Porque ya yo te expliqué que este es un partido de organismo y sobre todo donde la democracia interna no es particular, es la democracia generalmente aceptada. Como es arriba, es abajo. Y entonces ese es el proceso que se está siguiendo y con el que yo huelga decir, ¿verdad? No por cortesano, que no es mi estilo, yo estoy muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con ese proceso, que es un proceso que es ahora mismo, junto con, vuelvo y te repito, a las dificultades y las crisis que estamos viviendo, es el principal objeto de atención del partido, o sea, que del presidente Fernández. Porque no es, no, él está totalmente involucrado. Y ojo, y no solamente esas mesas de trabajo y ese proceso congresual está pasando en el extranjero también. Y el presidente ha ido a propiciarlo y en ocasiones a fomentarlo y a ver que las cosas se están haciendo de acuerdo a los reglamentos del partido. General, tenerle aquí no tocar un tema ya dejando la organización política de un lado, ahora vamos a un tema también que compete a la vida nacional. Usted sabe que recientemente unas personas fueron sometidas por vender municiones de la Policía Nacional y armas al vecino país de Haití y también comercializar en el país. ¿Cómo esta situación puede empañar la imagen a nivel internacional? Porque también hasta en Colombia, sí. ¿Cómo esto puede empañar la lucha de evitar la inmigración y este negocio ilícito de armas hacia el vecino país de Haití? Mira, comenzando por una cosa, eso es una aberración. Bueno, lo bueno es que se detectó. Pues tenía años. No, que se detectó, pero lo que te iba a caer era en eso. Porque claro, que nos mancha a nosotros, pero mancha también a los Estados Unidos. Porque yo acabo de ver una noticia que yo sabía también de que esas armas, todas las armas, la mayoría, yo creo que se le fue la mano ahí, no todas, porque yo he visto físicamente en fotos, ellos dicen que todas son norteamericanas, ¿verdad? Pero no es así. La mayoría sí. Y todos sabemos hasta de dónde viene, que viene de Miami, ¿verdad? Ahora, lo grave de eso es que eso, como tú insinuaste, no es nuevo. Lo novedoso es que sea la policía que haya vendido, o miembros indecorosos de la policía que haya vendido eso, ¿verdad? Eso tiene mucha tela que cortar. Y la principal es, ¿verdad? Que el mando, a mí me enseñaron que el mando es control. Ahora bien, ¿cómo? El mando es control. El mando es control. El mando, eso que se habla, el don de mando es control, ¿verdad? Y entonces parece ahí que ahí pasó, no es que exista, sino que pasó una deflexión de ese control. Ahora, en otro plano, que es lo novedoso, en otro plano, sí. Yo le voy a refrescar la memoria a ustedes. En el gobierno pasado, yo recuerdo perfectamente, eso pueden buscarlo en la prensa, se encontraron varios alijos de armas y municiones en el puerto Nodal que venían de Miami, precisamente, ¿verdad?
Entonces, fueron capturados. La prensa Sí. fue un logro de las autoridades de aduana, bueno, todo eso. Confirma que no era algo nuevo. No, espérate. No, ahí no queda la cosa. Concomitantes, pues, aparecieron 2 o 3 alijos en el ensanche Osama de armas y municiones, que también fueron capturadas y se le enseñaron a la prensa. Pero ahí no queda el asunto. Después aparecieron 2 o 3 alijos cercanos a la frontera, creo que por el área de Jimaní, ¿verdad? Si no me equivoco. Casi no me equivoco en eso. Y entonces fueron capturados. Y después finalmente apareció un alijo de armas del lado haitiano, creo que promovido por un diputado haitiano, un legislador haitiano o un alcalde. ¿Qué yo te quiero decir con eso? De que es claro que esas armas han llegado a Haití desde los Estados Unidos y gran parte de ellas por la República Dominicana, por la frontera. Ahora bien, ¿qué significa? Se está usando de puente a la República Dominicana. Eso como para fortalecer. O como se sigue usando. Sí, claro. Al revés, con el asunto de droga. Pero déjeme decir una observación histórica. O sea, están fortaleciendo los bandas de por aquí. Eso se llaman los caminos verdes en México y en los Estados Unidos. Las mismas vías que se usan para la migración ilegal. ¿Se está utilizando? Claro. Y creo, o sin el creo, con la complicidad también de las estructuras del narcotráfico. Es como cuando tú compras, y es absurda la comparación, pero hay que decirla. Ahora mismo, cuando tú vas a comprar, por ejemplo, una gran licorera, una empresa extranjera va a comprar una gran licorera, más que las instalaciones y hasta el producto, lo que se está comprando es su cadena de distribución. Y ha pasado, por ejemplo, vamos a sacar la bebida, ha pasado con la Pepsi Cola y con esas empresas, ¿verdad? Inclusive pasó con el Amber y la Presidente, etc. Eso es lo importante. Y esas son las caminos, en este caso ilegales, que están usando. Ese es mi análisis en cuanto a la seguridad. Ahora bien, señores, otro detalle. ¿Cuándo comienzan a aparecer esos alijos aquí y allá? Cuando los Estados Unidos emitieron un embargo de armas, los Estados Unidos y los organismos internacionales, un embargo de armas en Haití. Ahora, interesante ese detalle, porque hay preguntas que hacerse. Claro, bueno. Las preguntas son, en un país que se está cayendo a pedazos como Haití, ¿verdad? Que hay problemas hasta para la alimentación, ¿verdad? Yo te digo a ti, ¿de dónde sale esas sumas millonarias para no solamente comprar el armamento, sino las municiones? Las municiones, claro. ¿Eh? Entonces, no lo ha dicho tú, ni lo ha dicho usted, ni lo he dicho yo, lo ha dicho los Estados Unidos. ¿Qué ha dicho los Estados Unidos? Los Estados Unidos no lo ha dicho. Ha penalizado a gran parte de la burguesía dorada haitiana, claro, lo ha penalizado quitándole la visa, incautándole cuentas, etcétera. Están detrás de eso. ¿Por qué? Porque ellos son que mantienen eso. Es un fenómeno parecido al de la mafia siciliana. Parecido al de la mafia siciliana. ¿Cuál es? Que esas bandas armadas, es una tradición que prima siempre en la historia de Haití, las fuerzas paramilitares. Entonces, esas bandas lo que hacen es custodiar la territorialidad de los negocios de esos matatanes. Ahora, fíjate una cosa interesante. Alguien en un programa, no como este, sino similar en la intención de la pregunta, me preguntó a mí que por qué las bandas solamente están limitadas básicamente a Puerto Príncipe. Por eso mismo. Porque ese es el lugar de hacerlo. Claro, hasta el puerto. Cuando yo hablo de territorialidad, yo no estoy hablando de territorialidad nacional, estoy hablando de la territorialidad de sus intereses, donde están sus negocios, donde fluyen sus negocios, etc. Usted sabe, general, que al inicio de esta semana, un personaje que usted lo conoce muy bien, porque bueno, mejor que nadie podría decir. Sí. Bueno, exceptuando a doña Rosa, ya usted sabe a quién yo me refiero. Sí. Dijo en esta semana que no cree en la justicia dominicana. Sí. Y eso causó un revuelo porque no viene de cualquier persona,
viene de un expresidente de la República. Y yo quisiera saber qué posición le merece a usted esos pronunciamientos. Bueno, pero fíjate, el presidente Mejía, a diferencia de lo que piensa la gente, yo quiero decirlo aquí eso, en mi experiencia. Ahora, tú dirás, no, la gente cambia, siguiendo el curso de la filosofía de Heráclito, del eterno devenir, de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Pero yo quiero decirte que en base a mi experiencia, el tiempo que duré a su lado, que es más de lo que la gente piensa, no puedo, a mí no me puede, no, que yo soy un hipolitólogo, no, pero el trato es importante, y ese trato, y en la medida de la confianza que depositó en él, en mí, el presidente. Entonces, lo primero que hay que saber es que el presidente Mejía, a diferencia de lo que piensa, eso es una discursiva, a diferencia de lo que piensa la gente, no dice nada de casualidad, ni por decir. Por eso yo siempre lo que él dice, lo tomo muy en cuenta, porque conozco eso. Entonces, es una especulación, porque no he hablado con el presidente de eso, ¿verdad? Ni es un asunto, un criterio tan personal como siempre del presidente. El presidente puede estar aluciendo a las cosas que todo el mundo acusa de la justicia dominicana, que es una justicia perfecta. No. Entonces, puede ser que el presidente esté hablando de una cosa que inclusive nosotros no dominamos, no tenemos conocimiento, ¿verdad? Entonces, pero lo más importante en esa y otras declaraciones, que el presidente, en mi experiencia, y sobre todo en el momento de la vida en que él está, en el momento de su vida que él está, no dice nada por decirlo. No dice nada. Eso de que al presidente se le zafan cosas, que mete la pata, no. Siempre hay, es como se dice, siempre hay una razón para decirla. ¿Qué hace esa razón? O sea, y yo te estoy razonando, ¿verdad? ¿Qué hace esa razón? Esa razón está alimentada no solamente por su estilo, que es muy peculiar su estilo personal, sino lo hace su experiencia. Porque estamos hablando de un personaje que fue presidente de la República. Por lo tanto. Sí, claro, que fue presidente de la República y estuvo al punto de serlo otra vez. Y por eso causa ese revuelo, porque no lo está diciendo cualquier persona, pero lo está diciendo alguien que pertenece al partido del gobierno, donde se supone que se han hecho tantos esfuerzos por tener una justicia independiente. Entonces yo lo que te estoy diciendo a ti, simplemente, como dice la Biblia, que tenga oídos para oír, que oiga, que tenga, que vea, ojos para ver. Yo lo que te estoy diciendo es que si él dijo eso, no fue por... Hay una razón evidente. Ahora, la motivación de eso y su explicación solamente puede darla a una sola persona. ¿Quién? Hipólito Mejía. ¿Cómo está su amistad, por cierto? No. Yo, el presidente, cuando ustedes se ven, ¿de qué hablan? No. Cuando nos encontramos, todo muy bien. Es una amistad que está basado de mi parte en un agradecimiento, porque no pierdan de vista que yo fui secretario de la Fuerza Armada. Claro. Yo no me nombré solo, me nombró él, y por el otro lado me dejó 4 años ahí. ¿Usted cree que fui yo que me quedé? No, fue él. Entonces, hay que preguntarse, a los que les gusta preguntar eso, yo lo veo simplemente como una deferencia muy especial del presidente. Hay que preguntarse las razones. ¿Por qué? ¿Por qué me nombró y por qué me dejó 4 años? ¿Verdad? Eso hay que preguntárselo a él. Ahora, no hay razones extraordinarias. Yo lo que veo fundamentalmente es que yo hice mi trabajo, ¿verdad? Y lo que yo hice a él le gustaba o le convenía, porque los políticos, recuérdense lo que se dice aquello de que los políticos hacen lo conveniente. Así es. No y lo pertinente. Entonces, ese es en el caso. Interesante, analizando el personaje, ¿qué está intacto del presidente? Su principal valor como político, su carisma. Inclusive cuando la gente, lo que él dice no le gusta a la gente lo acepta, ¿verdad? Y lo toma jocosamente, ¿verdad? Pero yo lo que digo que no debemos llevarle la discursiva, ¿verdad? Ya que no, que se le fue la cosa, que siempre vive hablando, que es incontinente. No. Mi experiencia, la mía es que no dice nada
que no tenga una razón política de ser dentro de su estilo, ¿verdad? Tenerle aquí y no preguntarle sobre la gestión del presidente Luis Abinader sería prácticamente una imprudencia, porque usted ha visto pasar muchos presidentes y usted es un escritor también. ¿Cómo usted define la gestión del presidente Abinader en este segundo mandato? En estos 100 días. Acabamos de cumplir los 100 días. Los 100 días, ¿verdad? Entonces, como dijo alguien, falta mucho por hacer y deshacer. Porque yo creo, contestando la primera parte de tu pregunta, que en los otros 4 años hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Y entonces, en este momento, mi preocupación, la mía, en estos 100 días, entonces a mí me da, y te lo voy a decir así, parecería, desconozco las razones, y sabes por qué soy guardia y los guardias son brutos, pero desconocer, pero fíjate una cosa, en estos 100 días, a mí me parece, la sensación que me da, es que el presidente, por sus iniciativas, por lo que dice, está construyendo la tormenta perfecta. ¿Para qué? Yo no sé para qué. Pues, perdón, ¿cómo la tormenta perfecta? La tormenta, él está propiciando una serie de dificultades que yo no le veo sentido. Yo no le veo sentido. Yo, vuelvo y te repito, puede ser que, tú sabes que los guardias, de que leen al revés y al derecho, sí. ¿Verdad? Y entonces hay una especie de, una discursiva también, de exaltación a la ignorancia. Quizás sea que yo no alcanzo a ver, ¿verdad? ¿Dónde está el secreto, el meollo del asunto en sus medidas estratégicas? Pero hay cosas que son innecesarias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, y en la forma y en el fondo. Por ejemplo, intrascendente la reforma constitucional. Intrascendente totalmente. Otra medida es en todo. Es creando la tormenta perfecta. Llenar el Congreso Nacional de reformas. Para pasar, eso es una estrategia, para pasar la otra. La reforma fiscal. Pero no son necesarias esas reformas. Sí, pero que son necesarias, pero es la forma. Por ejemplo, es que hay figuras que no se usan, que deben usarse. Es como los referéndums. Hay que consultar el soberano. Hay cosas que hay que consultar el soberano. Para la elección de lo que se hizo, el nombramiento de La Vega, hay que consultar al soberano. Hay que consultarlo. Porque el soberano, ¿verdad?, es el que decide, ¿verdad? Que es caro, pero la democracia de nosotros es cara y se gasta muchísimo dinero, cantidades exorbitantes de dinero en disparate. La democracia es cara. Sí. La democracia, sí, y la de nosotros es más. Así es. La de nosotros es más. Entonces, yo lo que digo, que son una secuencia de eventos que pero es que eso va de lo estratégico hasta lo táctico. De lo estratégico hasta lo táctico, ¿verdad? Entonces tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? Creando esos malestares. Te voy a decir un solo dato dentro de lo táctico. Ahora se le cambia el nombre a todo. La modernización de qué sé yo qué cosa, la reforma fiscal o tributaria. Eso tú coges, hace así. El diablo está en los detalles. Y a veces a mí buscándole una explicación digo, no, pero el presidente no leyó eso. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tú le metas a los útiles escolares un 18% de impuestos? Es una cosa ilógica y contradictoria con otras medidas que él ha tomado, que hay algunas que no se han ejecutado. Yo no entiendo. Tenerle aquí no hablar de la Feria del Libro, ¿qué pasó? ¿Usted fue a la Feria del Libro? ¿Usted disfrutó de la Feria del Libro? No, yo solamente fui. ¿Y cómo usted la cataloga? No, espérate. Yo solamente fui. Un hombre que tiene tanto. Un hombre que escribe. No, yo solamente fui. Yo no fui a la Feria del Libro. No pude ir a la Feria del Libro. No pude ir. Yo pienso que estuvo amenazada también por el asunto de los aguaceros. Coincidieron con grandes aguaceros. Sí, ciertamente. Entonces hay una contradicción. Los libreros dicen que le fue mal. Y el ministerio dice que se vendieron cientos de millones. Tienen que ponerse de acuerdo. Y nosotros lo oímos, no hay problema. Yo solamente fui a una conferencia que dio mi amigo, el poeta Tony Raful. Y entonces fui a esa conferencia, pero no fui a la Feria del Libro. Debí ir, pero no pude ir. Sí. Ya para cerrar esa parte de la Feria del Libro, ¿considera usted que debería hacerse en otra época del año? ¿Y en qué época usted sugiere? No, yo creo que debe hacerse como se hacía regularmente. Antes, ¿verdad? Hay razones que le impidieron, la pandemia, la que sé yo qué cosa. Pero yo pienso que debe usarse la imagen, y sobre todo la imagen poética. Eso debe hacerse en primavera. En primavera, ¿verdad? Y entonces,
Te digo con primavera. Ha ido perdiendo tanto la Feria del Libro. En verano hace mucho calor. Y en diciembre, ahí tenemos... La gente no tiene eso. Bueno, la gente no tiene... Mira, la gente ya... Y eso, desde ahora. Le voy a poner tarea a ustedes dos para que expliquen eso. Fíjense cómo se ha ido adelantando el proceso navideño. En Pascua no se puede hacer nada, porque Pascua está dedicada a la gozadera y a la festividad. Pero fíjense qué interesante, aún con la crisis económica, ¿verdad? Que por cierto, el gobierno ya va a dar los bonos navideños y todo lo demás, el doble sueldo temprano, qué bueno. Semana que viene está el alboroto en la calle. Entonces, ojalá que la resaca de enero no sea muy mala. Entonces, yo lo que te digo es que ha ido adelantándose. En todo. En los bombillitos, en todo. Se adelanta. Ya antes eso comenzaba en los prolegómenos de diciembre. Sí. No, ya estamos... En septiembre ya estamos hablando de arbolitos y de luces navideñas. Claro. Siempre es un placer, como lo dije al inicio, tenerlo aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, pero gracias a ustedes. Y hacemos el compromiso que vamos a ir a la peña. A la tertulia. A la tertulia. La invitación viene. No solamente invitados, sino que le va a llegar su invitación permanente. No porque sea necesaria la invitación, sino para que lo puedan poner en agenda y yo tener el privilegio de tenerlo por allá. Por ahí estaremos. Vamos a una pausa, pero al regreso todavía hay más aquí en Infórmate.